Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, familia en la fe. Qué gozo, qué alegría volvernos a encontrar para seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a estar entonces con mucho ánimo, con mucha disposición para continuar esta fiesta, porque en Cristo siempre es una celebración. Así que vamos a colocarnos cómodos. Invite al resto de su familia, a sus amigos, compártales este link para que ellos también se unan a esta gran celebración y juntos exaltemos en esta mañana el nombre de nuestro Dios, rindiéndole una verdadera adoración, porque Él se merece toda la gloria y toda la alabanza. Le invito pues para que se acerque entonces conmigo a la palabra del Señor y vamos a estar leyendo el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Cada generación celebra tus obras y proclama tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. Gracias, Señor, por tus bondades. Aquí estamos, Señor, exaltando tu nombre, cantando, Señor, tus grandezas, contando, Señor, tus maravillas. Padre, admirado, Señor, estamos, Señor, de todas tus proezas, porque tú eres nuestro Dios. Por eso en esta mañana queremos alabarte, queremos exaltarte, rendirte a ti toda nuestra adoración, Señor. Y no solamente con las canciones, sino también
con nuestra vida misma, presentando delante de ti nuestro corazón, rindiéndonos en obediencia ante ti, oh Señor. Recibe, Dios, toda la gloria, toda la honra, porque tú te mereces, Señor, toda exaltación. Aleluya, alabado sea el Señor. Adoremos al Señor. Este es el día que hizo el Rey de Reyes. Señor, gracias por tus bondades, tu misericordia y tu amor. Y en casa, acompáñanos. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos de tu presencia, Dios. Anhelamos de tu gran amor y misericordia cada día. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Gracias, Señor de los cielos, por tu presencia con nosotros. Anhelamos de ti, Señor, cada día. Así te adoramos con gozo y con júbilo al Dios de los cielos. Así te adoramos, precioso Señor, reconociendo y declarando que tú eres bueno. Es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno
la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, Siempre fiel. puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así es, Señor, gracias te damos, porque eres bueno, porque eres fiel. El Señor siempre está con cada uno de nosotros, amén. Vamos a glorificar su nombre, gozamos en su presencia. Y en familia vamos con gozo. Bueno es Dios, y decimos juntos. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Siempre fiel es nuestro Dios. El Salmo 145, versículo 1, nos invita a esta expresión de adoración a nuestro Dios. Las palabras del salmista son las siguientes. Él dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Qué bueno, qué hermoso que nosotros también en esta mañana podamos unirnos en esa expresión de adoración y de exaltación a nuestro Dios, y lo podamos hacer también desde nuestra generosidad. Lo podamos expresar con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, compartiendo con los necesitados en esa canasta del amor.
Vamos entonces a exaltar el nombre de nuestro Dios con este acto, con esta expresión de adoración y de alabanza, como lo son las ofrendas y los diezmos. Le invito para que oremos, reconociendo que el Señor se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de presentarnos delante de ti, Señor, y traer delante de ti nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Padre Celestial, poder compartir con otras personas, Dios, que están necesitados, esperando de ti una gran bendición. Señor, bendice la generosidad de cada persona que en este instante se dispone, Dios del cielo, a poder aportar para tu reino. Se dispone para poder extender su mano al necesitado. Añade bendición a sus vidas, a sus familias, a sus negocios, Señor, a sus empresas, Dios. Bendice, Dios de la gloria, la vida del dador alegre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey de Reyes. Amarte solo a ti con todo el corazón. La razón de nuestra vida eres tú, soberano Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Solo a ti, Dios. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Sin desmayar, seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante ti, postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Sin desmayar, seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Solo a ti, Señor, en pos de ti caminando. En ti está la vida eterna. Amarte, 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 amarte. Seguir tu caminar, Señor.
soberano. Seguir sin desmayar, Señor. Postrados ante ti, Dios. Caminando, Dios, con la convicción que estás en medio nuestro. La iglesia postrada delante de ti, Señor, que das la vida. Bueno, mis hermanos, estamos ahora en el propósito de acercarnos a la palabra del Señor. Segundo domingo del mes de febrero, en el cual estamos agradeciendo al Señor por los 212 años que nos permite cumplir como Iglesia Presbiteriana Cumberland en el mundo. También recordábamos que hace 8 días la Iglesia Central Presbiteriana Cumberland Central de Cali fue la primera iglesia en constituirse aquí en Colombia y está cumpliendo sus 93 años. Cumplió sus 93 años el 4 de febrero de 1810, inició la iglesia en el mundo, y el 4 de febrero de 1929 inicia la iglesia, se constituye la Iglesia Presbiteriana Cumberland Central en la ciudad de Cali. Agradecidos con Dios. Y pensando en esto de la iglesia, es que hemos querido invitarles a hacer una serie de reflexiones por todo este primer semestre, y la ruta hacia donde queremos invitarle a reflexionar es meditando en lo que toca a la iglesia. Vamos a tratar de acercarnos en este semestre con una serie de reflexiones. No vamos a acercarnos solo a un libro, sino a una serie de reflexiones, y vamos a tratar de revisar a la luz del Nuevo Testamento y también iluminados por el Antiguo Testamento, cómo se configura una iglesia sana. ¿Qué es eso de una iglesia sana? Sana, saludable, una iglesia que se ajusta a los parámetros, a las directrices del Nuevo Testamento. Entonces hemos pensado en esto: una iglesia sana adora, una iglesia sana cuida, una iglesia sana enseña y una iglesia sana evangeliza. Y por estos primeros domingos, en este acercamiento a lo que queremos invitarles de acercarnos a meditar en lo que es una iglesia sana, vamos a estar entonces recogiendo la idea de una iglesia sana adora. Una iglesia sana adora. Y creo que es un llamado muy oportuno, máxime cuando confundimos adoración en nuestro tiempo con cantos. Confundimos adoración con la expresión cúltica, litúrgica, con nuestra expresión en los cantos. Eso es parte de la adoración, no hay que eliminarlo, pero no se limita la adoración a esa expresión de nuestro culto o en nuestro culto. Trasciende mucho más allá. Y vamos a tratar de mirar entonces cómo es que esos cantos, incluyéndolos dentro de lo que es la adoración, pero cómo es que la vida misma debe ser una adoración, y cuál es ese punto de partida, qué es la motivación para que mi vida, para que toda mi vida sea una expresión de adoración. 24/7, mi vida sea una expresión de adoración. 24 horas al día, 7 días a la semana. No solo el culto de 10 de la mañana a 11, 11:15, 11:30 sea la expresión de adoración, sino que nuestra vida sea una expresión de adoración. Y creo que ese es el llamado. Una iglesia sana es una iglesia que vive 24/7 para el Señor. Es una iglesia, y entiéndase que iglesia no son las paredes. Estas paredes no constituyen ni son la iglesia. Pensar en que estas paredes constituyen la iglesia, que estas bancas constituyen la iglesia, es reducir y quizá erradamente considerar que Cristo vino a morir por este edificio, que Cristo vino a morir por estas bancas, que Cristo vino a morir por este púlpito. Cristo no murió por este púlpito, Cristo no murió por estas paredes, Cristo no murió por estas bancas, Cristo murió por nosotros, por su iglesia. Y la iglesia la constituyen entonces todos aquellos que han creído, creen y creerán
en Cristo Jesús. De tal forma que la adoración es precisamente ese vivir para el Señor, ese vivir, que nuestra vida sea un canto de adoración 24/7, que cuando vaya al trabajo, cuando vaya a la plaza de mercado, cuando vaya a la universidad, vaya al colegio, en la relación con mi cónyuge, la relación con mis padres, la relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con mis empleados, los empleados con sus jefes, las relaciones sociales, todo, mis pensamientos, lo que veo en internet, lo que cada día estoy recibiendo allí sentado frente al televisor, todo debe glorificar al Señor. Todo debe glorificar al Señor. Y quiero iniciar con las palabras de un pastor, de esos pastores que viven poco pero dejan una marca sorprendente. Un pastor del siglo XIX, un escocés, va a componer la siguiente estrofa, que es con la que quiero invitarle hoy. Robert Murray, del siglo XIX. Escogido no por nada bueno en mí, dice Robert Murray. Despertado para poder huir de la ira. Escogido tras el Salvador. Santificado por el Espíritu. Enséñame, Señor, a mostrar en esta tierra con mi amor cuán grande es mi deuda. Creo que Murray nos recoge muy bien por qué debemos vivir como iglesia 24/7. Porque tenemos una gran deuda con el Señor. Y es, Él nos ha escogido, Él nos ha despertado, por su Espíritu nos santifica y nos está cada día enseñando, dirigiendo. Y qué mejor, bueno, seguramente no es el único y no quiero exagerar, pero sí creo que es un texto precioso. La carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, aunque hay que puntualizar algo. Muy posiblemente, y en esto están de acuerdo la mayoría de los estudiosos de la Escritura, es que la carta a Éfeso no fue una carta escrita para los creyentes de Éfeso, aunque Éfeso encabezaba y lideraba posiblemente en aquella región de Asia Menor, lideraba allí el evangelismo, todas las jornadas, era desde donde salían seguramente muchos líderes para ir a los pueblos alrededor. Esta carta no fue enviada exclusivamente a Éfeso. Es la razón por la cual no se detalla muy bien, aunque algunas traducciones lo colocan. Lo cierto es que en el primer versículo no está muy claro que haya sido a Éfeso, sino a todas las iglesias de la región que luego recogieron el nombre de Éfeso y lo pusieron allí en el primer versículo, muy posiblemente en razón de que era la iglesia que encabezaba, lideraba todo el movimiento cristiano allí en el Asia Menor. Esta es la razón posiblemente por la cual la carta recibe el nombre de carta a los Efesios. Y vamos a acercarnos a la carta escrita por el apóstol Pablo, que en nuestra Biblia conocemos como la carta a los Efesios, y vamos a leer el capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Alabado sea Dios. Qué preciosa expresión. Y creo que lo que hace el apóstol Pablo en la mera introducción de la carta, pues estamos hablando, vamos a tratar de abarcar, no vamos a ser exhaustivos, pero sí vamos a tratar de mirar de alguna forma esos versículos del 3 al 14. Y lo que vamos a encontrar es que el apóstol Pablo, en esa dirección que está dándole a la iglesia, en esa carta, en esa misiva, en esa comunicación que está sosteniendo con la iglesia, les va a decir
que ser cristiano, ser creyente, ser parte de la iglesia, pensando en esto de una iglesia sana, adora, ser parte de la iglesia es recibir una gran bendición. Ser parte de la iglesia es recibir una gran bendición espiritual. Y es una bendición espiritual que nos viene a través de Cristo, mediante Cristo, en Cristo, que va a ser algo que se va a recalcar en un sinnúmero de veces en esos versículos del 3 al 14. En Cristo, mediante Cristo. Es una insistencia en el texto y así lo va a introducir. Alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El apóstol Pablo inicia con una expresión de alabanza. Bendito, alabado. Quiero traer a colación la forma en como la Nueva Traducción Viviente lo pone. Dice, toda alabanza sea para Dios el Padre. Toda alabanza sea para Dios el Padre. Y esa expresión, ¿a qué se debe? Como que esa explosión de alabanza, de júbilo, de exaltación al Señor, ¿a qué se debe? Esa expresión en el Nuevo Testamento vamos a mirar solamente en 3 oportunidades para que aprecien el valor de lo que quiere comunicar el apóstol Pablo. Hay otros espacios, otros pasajes donde se usa, pero nosotros estaremos mirando no más el Evangelio de Lucas como ejemplo de cómo se usa la expresión. Porque, aunque es un adjetivo, lo que está usando Pablo allí me parece que es una explosión. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Cómo inicia? Con toda una explosión de alabanza. Una explosión en la que bendice el Señor. Toda alabanza, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, sea para Dios el Padre. Observemos en el Evangelio de Lucas, si puede leerlo allí, capítulo 1, versículo 64. Capítulo 1 de Lucas, versículo 64. Dice así: al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. ¿De quién está hablando el texto? Está hablando nada más y nada menos que de Zacarías, el padre de Juan Bautista, quien una vez nace su hijo, una vez está allí y hay un momento allí en el que llegan las personas a felicitarlo. El texto va a decirlo. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Y ahí viene el Benedictus, que es el canto de Zacarías, el Benedictus, como se conoce el canto de Zacarías. Observe no otra forma, sino otro lugar donde se usa en el Evangelio de Lucas. Me he limitado al Evangelio de Lucas para evitar desplazamientos por toda la Escritura, pero igual se usa en otros espacios. Capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28. Simeón lo tomó en sus brazos, hablando de Simeón, cuando van allí en el cumplimiento de las ceremonias que debían cumplir como familia, cuando van al tiempo en el que según la ley de Moisés debían purificarse. José, María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y dice el texto, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y viene el cántico de Simeón. ¿Se da cuenta cómo se usa la expresión? Frente a la contemplación de lo que Dios ha hecho, lo que hay es una explosión de adoración al Señor. Toda una explosión de adoración. Y en el Evangelio, estamos en el Evangelio de Lucas, al terminar el cierre del Evangelio de Lucas, dice, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Es el último versículo del Evangelio de Lucas, el último,
capítulo 24, versículo 53. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. De manera que lo que nos está comunicando el texto es que la alabanza a Dios, esa expresión de Pablo, bendito sea Dios el Padre, es en razón de todos esos actos salvíficos que el Señor ha venido obrando. Ese acto salvífico, como le ha anunciado el ángel a Zacarías cuando estaba en el oficio en el templo. Ese momento en el que Simeón tiene al niño en sus brazos y entiende que es el cumplimiento de la promesa. Está viendo el acto salvífico de Dios. Cuando los discípulos han visto partir al Señor Jesús, morir, ahora resucitado, ha compartido con ellos y les ha dado la comisión. Y ellos están en el templo adorando al Señor. Se suscitan alabanzas en gratitud a lo que Dios ha hecho. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es exaltando al Señor por las bendiciones que esos creyentes, que nosotros los creyentes, tenemos en Cristo Jesús. Y es que es precioso ese pasaje. Alguien habla de ese pasaje como toda una poesía insertada en el texto. Una poesía. Ese primer capítulo parece una oración que hace Pablo y es una expresión de adoración, pura poesía lo que sale de la boca de Pablo. Y en esa adoración, en esa poesía que sale, está alabando al Señor por la seguridad, está bendiciendo al Señor por esos actos salvíficos. Recuerde que es como se usa y es la forma en como el Nuevo Testamento va a usar la palabra bendito. Por la experiencia de esa salvación que todos sus hermanos creyentes disfrutan. Y es una salvación que logran disfrutar y que está segura. Y aquí va el punto importante. Está segura. No es una salvación que posiblemente se dé. No es una salvación que hoy se tiene y mañana se pierde. No es una salvación que hoy ganamos y mañana podemos perderla. Se nos puede ir entre los dedos como el agua. Se va entre nuestros dedos cuando tratamos de retenerla. No. El apóstol Pablo está alabando al Señor porque la experiencia de la salvación para esos creyentes es algo seguro en Cristo Jesús. Es algo seguro. Y la seguridad que tienen en Cristo, la razón por la cual Pablo está bendiciendo a Dios el Padre, porque en Cristo tienen esa seguridad, fue que Dios los escogió en Cristo. Versículo 4, ahí lo tienen. Versículo 4, Dios nos escogió. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió. La bendición de que somos escogidos es una iniciativa de Dios. Nosotros en la vida, creo que cuando somos niños es más evidente, a medida que vamos creciendo, aprendemos a disimularlo, pero seguimos con la misma intención. Y es que de muchas maneras nosotros buscamos ser vistos, que nos vean. No nos sentimos bien cuando somos ignorados. Y no estamos a gusto cuando alguien de pronto pasa por nuestro lado, cuando se está haciendo alguna selección del personal en la empresa para algo importante y no somos tenidos en cuenta. No nos gusta la experiencia. Cuando en algún momento en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad, en algún escenario donde estemos, somos invisibilizados. No nos gusta. Y es posible que no busquemos ser el centro de atención. No se trata de eso. Es posible que no estemos buscando ser el centro de atención de una reunión, de un grupo social en el que pretendemos ser llamativos. No, posiblemente ese no sea el caso. Pero ser ignorados o rechazados es una de esas experiencias que nosotros no queremos vivir. Y creo que aquí salta algo precioso y es posiblemente
esos habitantes de Éfeso, a los que Pablo les está escribiendo, el César, que era quien gobernaba sobre toda la región, no sabían quiénes eran. Como es posible que nosotros para nuestros gobernantes somos cifras. En esta época de elecciones aquí en Colombia, en la que nos aproximamos a unas elecciones importantes para el desarrollo de Colombia, posiblemente para todos ellos somos cifras. Las estadísticas somos puntos, no más. Pero cuando pensamos en Dios, en Cristo, contra ese trasfondo de no ser notados, de ser despreciados por no tener un valor, no tener una habilidad especial, de ser invisibles, como en tantas oportunidades nos ocurre, aparece el verbo, aparece la expresión como todo un aire fresco, en un momento en el que el ser humano se ve invisibilizado, aparece el aire fresco, una bocanada de aire fresco. Y dice, Dios nos escogió. Dios nos escogió. Y creo que eso da una fuerza al texto, le da una fuerza a esa intención del apóstol Pablo de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No solo nos escoge, y el texto es muy rico, le invito para que lo lea. Seguramente no lograremos ser exhaustivos en el acercamiento al texto, insisto en eso, porque el texto tiene una riqueza impresionante y le invito para que lo lea, lo subraye, lo relea, vuelva y lo lea. Haga el ejercicio durante toda la semana de leer el mismo pasaje, y usted encontrará una riqueza impresionante. Vaya subrayándolo, vaya teniendo en cuenta y escriba lo que el Señor le va enseñando. En esa experiencia de la salvación, por la que Pablo está bendiciendo a Dios, de la cual nosotros estamos seguros en Cristo, nos dice, estamos seguros porque somos escogidos. Es una iniciativa de Dios. Tenga presente que es una iniciativa de Dios. Y los versículos 7 al 10 nos va a alimentar algo y nos va a dar algo que produce un respiro en medio de nuestras fuertes tensiones. Porque aunque posiblemente no seamos muy religiosos, a lo mejor no seas muy religiosos, sí hay una conciencia de que de alguna manera hemos ofendido a Dios. La conciencia está cuando alguien viene y toca a la puerta de la oficina del pastor o líder religioso y le dice, por favor, ore por mí, que Dios a usted sí lo escucha, a mí con dificultad. Eso da cuenta que la persona se siente excluida, se siente apartada. Y posiblemente ese sentirse apartada, excluida, se debe a que tiene, por esa conciencia que el Señor ha puesto en nosotros, hay una conciencia que hemos faltado a la voluntad de Dios, hemos quebrantado la voluntad de Dios. Y parte de las bendiciones que Dios nos da, mire el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Lo primero es que fuimos escogidos. Lo segundo que estamos observando es que somos perdonados. Somos perdonados. Somos perdonados en Cristo. Somos perdonados en Cristo. Somos perdonados. Y esa idea del perdón,
de acogernos. Y esa expresión de redención que habla de que fuimos comprados para ahora pertenecer a Dios. Fuimos adquiridos como posesión de Dios. Fuimos adquiridos. Por eso ahora no existe tal cosa como unos privilegiados delante del Señor cuando hablamos de los creyentes. Existen creyentes, pero no creyentes privilegiados delante de Dios. De tal forma que ahora tenemos toda la libertad de poder entrar delante de Dios por ese perdón que nos ha sido dado. Somos posesión de Dios, le pertenecemos a Dios, somos del Señor. Eso nos da un grado de pertenencia. No andamos deambulando. Ahora entendemos por qué la expresión de júbilo del apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre. ¿Qué más tienen ellos? Versículos 11 al 14 va a hablar de la herencia que ellos tienen. De la herencia que tienen. Y esto nos lleva a pensar en lo que dice el Nuevo Testamento de que somos coherederos con Cristo. Somos coherederos en Cristo y con Cristo somos coherederos. Y es que si hijos, como lo va a decir el mismo texto, si hijos, versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Tenemos una herencia. ¿Y quiénes son los que participan de las herencias? Los que participan de las herencias son los hijos. Y por eso el Nuevo Testamento nos habla de coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta de las razones por las cuales Pablo está alabando al Señor? Está alabando al Señor porque son escogidos en Cristo. Está alabando al Señor porque tienen el perdón en Cristo. Está alabando al Señor porque en Cristo ahora tienen una herencia. Tienen una herencia. Y es la manera como va a terminar. Nos hace herederos. Por eso el apóstol Pablo inicia hablándonos de unas bendiciones. Ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Una herencia. ¿Y por qué fuimos escogidos? ¿Por qué fuimos perdonados? ¿Por qué nos hace partícipes? ¿Y por qué? Porque eso tan bueno no dan gratis, ¿no? Eso tan bueno sí es gratuito. Eso tan bueno sí es algo que quiero decirte que esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y es una obra que Él ha tomado en su libre y soberana voluntad, ha decidido hacer. ¿Por qué te ha escogido? Porque a Él le plació. ¿Por qué te ha perdonado? Porque a Él le plació. ¿Y cuál es el lugar? ¿Qué es lo que te da una herencia? ¿Qué lo ha movido? ¿Qué ha movido al Señor a hacer esto? Lo ha movido algo que Él va a expresar en varias oportunidades en este pasaje. Observe el versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Versículo 5. Nos predestinó. Versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su
voluntad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer eso? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer eso? El propósito de Dios, el propósito libre, un propósito que desde la eternidad y para la eternidad está planteado. No pienses que tú estás aquí hoy sentado como un accidente. Dios no improvisa en el camino. Dios no está improvisando. Y por eso Pablo está alabando al Señor. Dios no está improvisando. No es un accidente tu salvación. No es un accidente el que hoy estés participando. No, no es un accidente. Es una decisión libre y soberana de Dios. En Cristo Jesús. Libre y soberana. Lo que lo ha movido a esto, como lo dice el versículo 4 al final, iniciando con el 5, en amor nos predestinó. Su motivación, la razón por la cual te escogió, la razón por la cual te perdonó, la razón por la cual te hizo heredero, es solo una: el amor libre y soberano, no motivado por nosotros. No, recuerda las palabras de Cheney, de Robert Murray: escogido no por nada bueno en mí, despertado para poder huir de mi ira, de la ira, escogido tras el Salvador, santificado por el Espíritu. Enséñame, Señor, a mostrar en esta tierra con mi amor cuán grande es mi deuda. El amor de Dios es un amor libre y soberano. Si es un amor libre y soberano, no es un amor motivado por lo que hay en mí, por lo que yo he hecho. Es algo que nace simplemente de la naturaleza de Dios. Nace de la naturaleza de Dios. ¿De dónde entonces parte la seguridad a la que nos está invitando Pablo cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde parte esa seguridad? Porque Él está dando por sentado que todos los lectores de esta carta en el primer siglo, y así nosotros hoy creyentes en Jesús, gozamos de una profunda seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿De dónde parte la seguridad del creyente de Asia Menor en el primer siglo? De todas esas comunidades que se congregaban como nosotros lo hacemos hoy. ¿Y de dónde parte la seguridad de las congregaciones que hoy, de cada uno de los hermanos que se reúne hoy en los diferentes lugares en esta nación y en tantos países como hoy la palabra es predicada? ¿De dónde parte la seguridad? Del amor libre, soberano y eterno de Dios. Esa es la seguridad que tú tienes. Esa es la seguridad que tiene el creyente del primer siglo y es la seguridad que tiene el creyente del siglo XXI. El amor libre, soberano y eterno de Dios. Porque desde la eternidad y para la eternidad te ha apartado. Y eso es algo que Él hizo conforme. Y el versículo 5 al final es precioso: conforme a la buena intención de su voluntad. Conforme a la buena intención de su voluntad. Versículo 9, la última parte dice: conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y termina diciendo el versículo 11: conforme al consejo de su voluntad. Dios no está improvisando contigo. Eso somos nosotros los que improvisamos. No, Dios no está improvisando, y por eso el apóstol Pablo está alabando: bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. No que nos va a bendecir, sino que eternamente, desde la eternidad y para la eternidad, nos ha bendecido, nos ha bendecido, nos ha apartado. En esa expresión de su amor libre y soberano. ¿Acaso eso no es lo que nos enseña Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado,
¿Y qué motivó el amor? Pues siga leyendo el versículo. Para que todo aquel que se pierda, para que toda... Ya hasta se me fue la paloma. ¿Ah? Juan 3:16, ya se me fue el texto bíblico por excelencia. Porque tanto amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un amor alimentado por la bondad de Dios, por esa libre y soberana gracia de Dios. Y creo que el apóstol Juan lo va a decir en su primera carta de una manera especial. Primera carta, capítulo 3, versículo 1, primera parte dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y termina diciendo: y lo somos. Otra traducción dice: y eso somos. El texto termina con una afirmación categórica. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. No menos que eso. Eso somos. ¿Y por qué somos? Porque nos escogió. ¿Por qué somos? Porque nos perdonó. ¿Por qué somos? Porque Él nos ha hecho herederos. ¿Por qué somos? Por la libre, soberana y eterna gracia de Dios. Por eso somos. Por eso somos. Romanos 8:15 nos dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Abba, Padre. En alguna oportunidad o en varias oportunidades hemos tratado de explicar la expresión Abba Padre, porque creo que existen una serie de significados que a veces nos van enredando un poco en cuanto a la expresión, y a veces de manera irresponsable usamos el término irresponsable e irreverente. Usamos el término. Lo que el texto nos está diciendo a la luz de Romanos, donde se nos habla de que hemos sido hechos hijos y que por eso podemos clamar Abba Padre. El significado de eso se toma del uso que había en el primer siglo para el momento en el que Jesús estaba pronunciando esas palabras. Y cuando Jesús usa el término, está expresando la profundidad de la relación de Jesús con Dios. De tal forma que lo que está comunicando cuando Jesús en el huerto de Getsemaní usa esta expresión, está comunicando que Él está lleno de confianza, de seguridad en ese Padre que sabe cuidar de Él. Y por tanto es una expresión respetuosa y está dispuesto a la obediencia a ese Padre. Está dispuesto a la obediencia a ese Padre. Frente a todas estas bendiciones y la motivación de estas bendiciones en el corazón de Dios, es que el apóstol Pablo inicia el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nos va a decir en este mismo pasaje y de una manera reiterada que vivimos para la alabanza de su gracia, que vivimos para la alabanza de su gloria. En el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7, según las riquezas de su gracia. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. ¿Para qué vive el creyente a la luz de esas bendiciones? ¿Cómo debe vivir el creyente a la luz de esas bendiciones que el apóstol Pablo está expresando? ¿Cómo debe vivir? De acuerdo al versículo 4, fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Santos
y sin mancha. Esto nos remonta a un texto que en su momento estaremos profundizando un poco, pero que hoy baste nomás con decir esto. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Cómo se vive el llamamiento que hemos recibido de acuerdo al primer capítulo de Efesios? ¿Cómo? Se vive de una manera santa y sin mancha delante de Dios. No se le olvide, iglesia, una iglesia sana adora. Como lo dice Robert Murray, ese pastor que solo vivió 30 años, pero que nos deja un legado impresionante. Escogido no por nada bueno en mí, despertado para poder huir de la ira, escogido tras el Salvador, santificado por el Espíritu. Enséñame, Señor, a mostrar en esta tierra con mi amor cuán grande es mi deuda. Que Dios nos ayude y recuerde, una iglesia sana adora. Y la razón por la que nosotros adoramos es que hemos sido escogidos en Cristo. Hemos sido perdonados en Cristo. Somos herederos en Cristo. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús. Creo que son suficientes razones para pensar en que una iglesia sana adora 24/7. Incline su rostro y adoremos al Señor. Meditemos en el llamado de Dios en su palabra. Gracias, Señor. Queremos decir, como lo expresó Robert Murray, Señor. Enséñame, Señor, a mostrar en esta tierra con mi amor cuán grande es mi deuda. Gracias, Señor. Queremos honrarte y entender que la motivación de vivir para ti 7 días a la semana, 24 horas al día, es que tú nos has bendecido con la riqueza de las bendiciones, más ricas bendiciones espirituales. Nos has escogido, nos has perdonado, nos has hecho herederos, Señor. Nos has hecho hijos, Señor. Cuando no lo éramos, nos hiciste, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. La gloria solo para ti, Señor. Amén. Amén. Pastor, damos así entonces inicio a esta serie pensando en una iglesia sana. Una iglesia sana entonces adora. Una iglesia sana cuida, una iglesia sana enseña y una iglesia sana evangeliza. ¿Y por qué adoramos? Porque Dios, por su gracia, nos ha escogido. Mis amados hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Recuerde que estamos en el propósito de crecer en la palabra del Señor y enfocarnos cada día en esa buena voluntad de Dios. Por favor, no se levante allí de su silla sin primero compartir con los suyos qué ha sido el llamado del Señor. ¿Qué ha sido el desafío? ¿A qué lo está llamando el Señor? Y recuerde que nuestras congregaciones ya están abiertas. Si usted está fuera de la ciudad de Cali, seguramente hay congregaciones allí también en las que usted puede asistir los días domingos de manera presencial y se pueda enriquecer con la oportunidad de compartir allí con los hermanos en Cristo, en ese espacio que el Señor les ha regalado. Que la gracia de Dios les acompañe y les dirija. Y recuerde que somos y estamos siendo llamados a construir una iglesia sana. Y una iglesia sana adora. Bendiciones, mis hermanos. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto
Dios.